Hola, ¿cómo están? Nos da muchísimo gusto saludarles. Bienvenidos, bienvenidas a su programa Descubriéndonos. ¿Cómo estás, Mauricio? Buena tarde. Buenas tardes, Luz. Buenas tardes, José, Hola, Mauricio. Manuel. ¿Cómo estás? Todos, saludos a todos. Hola, buenos días a todos. Algunos lo verán en la mañana, Otros en la noche. en Entonces, la pues yo noche. buenas noches. Bueno, pues el tema que traemos hoy, de alguna manera, creo que puede traer una continuación o por lo menos algo evocamos en el programa anterior. Eh, y pues hoy vamos a hablar de los estereotipos y preguntarnos si los estereotipos son alguna forma de discriminación. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué piensas, Mauricio? Bueno, de entrada lo que se me ocurre es que casi imposible no caer en estereotipos. Casi siempre buscamos una cierta definición de lo que sea. Entonces, bueno, es importante esta cuestión como puntos de referencia, pero en efecto, en ocasiones pueden ser no solo puntos de referencia, sino en realidad puntos de exclusión. Por supuesto que pueden ser ambas cosas, ¿no? Entonces, ahí sí depende del enfoque que se le dé, pero de entrada yo sí diría que como puntos de referencia son imprescindibles, casi cualquier área de la que estemos hablando de lo humano, ¿no? Eh, en un programa anterior hacíamos referencia a esta cuestión de el tema de Barbie en un programa anterior y justamente, bueno, parecería por la referencia que hacía José que iba con una predisposición a no ser muy aceptado el asunto. Y bueno, eso tiene también que ver con estereotipos y bueno, que a mí se me ocurrió en ese momento, no lo comenté, lo comento ahora, esta frase ahí de la ilustración que plantea, nada de lo humano me es ajeno. Y en ese sentido es parte de esta cuestión, esta situación de los estereotipos, ¿no? ¿Qué hagamos con ellos? Eso ya dependerá, ¿no? Justo esto que acabas de decir ahorita, se lo quería preguntar a José. eh, Desde tu mirada antropológica, esta necesidad de la clasificación, esta necesidad de los humanos, de tener que estar siempre generando estas clasificaciones y además meternos en esas cajitas como tú le pones. Pues sí, Durkheim y Marcel Mauss, un texto que es esencial, que se llama Sistemas de Clasificación Primitiva de 1901, muestra cómo todos los pueblos tienen criterios de clasificación, o sea, de exclusión, de inclusión, y que los sistemas de clasificación es lo que les permite construir una posibilidad de relación con el mundo. En ese sentido, sí creo que necesariamente cada vez que tenemos un tipo como de esas como ejes de coordenadas y todo eso, implica ciertas cuestiones de discriminación, porque, porque los valores icónicos, pues es eso, o sea, son icónicos, son representaciones como de lo idealizado, eso idealizado es normativizante. Y entonces todo aquello que sale de lo normativizante, idealizado, que sale de los estereotipos, de los prototipos, de los arquetipos, de esa serie de referencias, entonces es denostado, es de alguna forma repudiado. Y entonces estamos atrapados a veces en este mundo de, de fantasías, finalmente nuestra relación con el mundo es a partir de estas fantasías, no se puede estar en el mundo sin fantasías, pero esas fantasías que gobiernan a veces estas cuestiones icónicas de discriminación, de todo eso, por alejarse de estos parámetros idealizados de lo subsumido en esas cuestiones icónicas, ¿no? Como de ese estereotipo, ese arquetipo, ese prototipo y entonces también nuestra vida se puede orientar y destruir, ¿no? Porque finalmente el super yo va a ser, es de lo que se alimenta, ¿no? De eso, ese yo ideal, ese ideal del yo, y entonces nos va a decir siempre lo lejos que estamos, aunque nos estemos siempre en ese sentido, ¿no? Entonces sí, sí, es destructivo en general y profundamente destructivo hacia afuera y hacia adentro, o sea, hacia la gente por el sentido discriminatorio de no caber en los ideales y nosotros mismos por la imposibilidad de arribar a ellos. Estos atrapamientos idealizados que están dentro de lo humano,
que nos conducen a esta destrucción, a esta descalificación, a este derrotero de, pues eso, de descalificación, de tener a un super yo ahí comiendo, pues me permite como regresarte la pregunta que tú habías hecho, Mauricio, ahorita antes de tu intervención, ¿qué hacer con ello? Bueno, creo que es responsabilidad de cada quien justamente darnos cuenta de estos atrapamientos, ¿no? Porque ya lo pensemos en términos de ciencia, ocurre exactamente lo mismo. La ciencia en algún momento llega a cristalizarse de tal manera que casi cualquier avance es impedido. Ajá. Piénselo en términos científicos, médicos, en cuanto a la moda, etcétera, etcétera. Y sabemos que finalmente vendrán otros prototipos o para utilizar una categoría de Kuhn, otros paradigmas para dar cuenta de este movimiento en términos, en el caso de Kuhn, científico, ¿no? Pero en realidad el gran problema es que experimentemos eso como casi algo natural y que así tiene que ser. Creo que ahí está el problema de esos estereotipos, ¿no? Cuando llegamos a ese nivel, es casi imposible modificar el asunto. Y con todo, por ejemplo, un ejemplo, toda esta cuestión que está planteando el LGTB es toda esta cuestión de cuestionar ese tipo de situaciones, porque algo que nos parece tan natural y tan armónico y tan armadito, resulta que llegan momentos en donde todo se empieza a mover, ¿no? Entonces, creo que inevitablemente, siguiendo un poco el pensamiento de lo que planteaba José, prácticamente una característica de toda sociedad humana es el intercambio. Y de ese intercambio, en donde empieza a jugarse esta dimensión humana, viene posteriormente formas de relación y como tal, estos estereotipos. ¿Cuál es el problema, diría yo? Que no los cuestionemos y que empecemos a vivir eso como algo natural y que es prácticamente inamovible. Cuando lo humano se ha demostrado alguna característica, entre otras, es exactamente eso, la movilidad que tiene esto, ¿no? Entonces, pensar que un estereotipo va a ser así de alguna forma y será así, creo que ahí está el problema y ahí es donde entra toda esta condición superyoica del debe ser, de una forma casi inamovible, ¿no? Creo que ahí está la cuestión. Cuestionar ese tipo de estereotipos y cómo es que nos insertamos en ellos, porque eso es inevitable. Todas estas formas de discriminación, entonces, que se derivan de estos estereotipos, como lo han estado comentando, dijiste ahorita que finalmente tienen que ver con una responsabilidad que cada uno de nosotros tendríamos que tener respecto de eso. El tema es, ¿eso es sencillo, José? ¿Es fácil asumir esta responsabilidad? ¿Cómo darnos cuenta que estamos sumidos en un tema de discriminación y de percatarnos que estamos siendo discriminatorios, que estamos inmersos en un tema, atrapados en estos estereotipos cuando es algo que está ahí, ¿no? Pues mira, hace mucho tiempo, ahora sí que antropología mediante, estuve leyendo sobre las cosmovisiones hindús, ¿no? De algunos de cómo, y algo que me encantó de ellos era haz de cuenta que era como, hay tantos dioses, el panteón es tan grande, que es como los dioses de las pequeñas cosas. Entonces, esa parte de poder estar, si estás bebiendo agua, estar ahí en el bebiendo agua, si estás caminando, estar en el caminar, si tienes limones, pues hacer limonada. Esta parte de que podamos vivir a partir de nuestras circunstancias y con las cosas que nos proveen nuestras circunstancias, donde la felicidad, en este sentido, es el Dios de las pequeñas cosas, es el encontrarnos bebiendo agua, caminando, y entonces los ideales, precisamente los estereotipos, lo que hacen es como intentar ocultar eso, porque quiere todo magnimizado, ¿no? Todo siempre debe estar en la idea de que si voy a beber algo, sea una mimosa, sea ambrosía, sea algo impresionante, ¿no? Y no un vasito con agua. Entonces yo creo que el asunto de poder salir de los estereotipos, de los prototipos, es contactar con esas pequeñas cosas que constituyen nuestra vida cotidiana y darles el peso, la dignidad que tienen y decir un, dos, tres, por eso que no está en el sistema de clasificaciones
de eso grandote, eso magnífico, eso enorme, eso grandioso, del estereotipo del exitoso, el triunfador, ¿no? No, sino que podamos reconocer nuestra condición de peatones y ya, o sea, esta parte de estar ahí colocados frente a nuestras pequeñas circunstancias. Creo que ese es obviamente no es algo que se puede instrumentar así, porque estamos ahí taladrados y llenos de esos imperativos, pero sí de ver que eso siempre necesaria y obligadamente nos llevará al fracaso. Mm. Los espacios de análisis, de consulta, eh, están llenos de ese tipo de personas que están atropellándose continuamente en esta imposibilidad de poder acceder a ese sorbo de agua, a ese tema del contacto con el aire, al asunto de la sorpresa, todo aquello que pueda representar que yo pueda ser criticada por no estar correspondiendo a aquello que se supone que es en lo que debo de estar. ¿No es así, Mauricio? Pues sí, ahorita que estaba pensando en esto, cuando menos una buena parte de mi generación empezamos nuestra vida escolar así, con estereotipos absolutamente marcados, en donde todos íbamos vestidos igual, si entraba una maestra, todos nos parábamos al mismo tiempo, en donde había una verdadera situación así de un estereotipo casi inamovible. Ciertamente las generaciones actuales no tienen ya mucho que ver con eso, pero en efecto, o sea, pensando en esto, mi generación empezó por ahí y la secundaria no era muy diferente. En realidad empezó a haber un cambio ya importante en la preparatoria y supongo que quizás muchos de los que nos escuchan también pueden recordar un poco este asunto, ¿no? Entonces empezamos casi siempre nuestra vida escolar un tanto por ahí. Ajá. Y bueno, lo importante en efecto es cuestionar eso, cuestionarlo, porque en realidad eso que nos parece tan natural y tan casi, así tendría que ser, en realidad muchas veces tiene que ver con algo que ni siquiera corresponde con una situación que siquiera se incline a mi favor, ¿no? Entonces creo que esta cuestión que comentaba José, yo lo vinculo muchísimo con esta expresión exquisitamente singular del deseo, en donde cuando algo se vincula en ese sentido, eso, lo que sea, por pequeño que sea, se disfruta de una manera muy distinta a todo lo que ese estereotipo nos marca como lo que debería de ser. Entonces sí creo que es muy importante esta posibilidad de cuestionar y de preguntarnos qué tanto eso en realidad tiene que ver con nosotros. Claro. Y que, bueno, que pensemos que este programa de Descubriéndonos en esta forma de tertulia que lo traemos, pues justamente lo que pretende es llevarles a todos ustedes que nos acompañan una posibilidad de preguntarnos respecto de estos temas que traemos. Entonces, si nosotros estamos involucrados, inmersos en algo que nos esté ahí atropellando con temas de discriminación, en lo que haya una intolerancia profunda, pues invitarlos a que nos preguntemos qué tanto estamos nosotros concernidos ahí. O sea, verdaderamente qué es lo que me hace estar siendo discriminatorio, discriminatoria, por qué lo estoy criticando, por qué no me permito la posibilidad de pensarlo diferente, por qué no puedo aceptar que haya alguien que pueda externarlo y, y pues eso, que nosotros pensemos en que son cosas que están ahí y que son fáciles de atrapar, que han existido en la humanidad siempre y que pues la condición de posibilidad de que nosotros podamos caminar distinto en nuestra vida, pues tiene que ser a través de que sintamos, veamos, vivamos nuestro deseo real, aquello que nos convoca, aquello que nos hace verdaderamente tener un lugar en nuestra vida. Así es que pues muchísimas gracias, un gusto haberlos visto, a mí me toca decir esta tarde, Este, mucho, mucho gusto. Te toca decir noche, José, te toca decir mañana, Mauricio, para que ya abarquemos a todo el día. Y pues por acá nos encontramos en la próxima. Muchas gracias por acompañarnos.